no para evitar que piense, porque nadie deja de pensar, sino para tapar el pensamiento, para tapar, ir tapando. Eso es, así como es el antipensamiento también, para nosotros es algo conocido, porque los que somos cultores de lo que se llama el pensamiento nacional, hemos vivido peleando contra el aparato del sistema, el aparato de prestigio, el aparato cultural, porque siempre lo entendimos penetrado por el imperialismo, desde cuando se hacía a partir de las élites en el siglo XIX, o a partir de la educación formal en a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o hoy ya con las nuevas tecnologías. Siempre entendimos que había ahí una penetración de la que nuestros pueblos eran víctimas y que dificultaba la comprensión de las propias cosas. Entonces, para nosotros la guerra, ese aspecto de la guerra de cuarta generación, el aspecto del sometimiento del pensamiento a una serie de ideas fuerza que se superponen o que dificultan ese pensamiento, lo conocemos de alguna manera. Así que de alguna manera ese antipensamiento es la herramienta de ese antiproyecto nacional, porque nuestras patrias viven la pelea de hace 200 años entre el proyecto nacional, el intento de una nación, en primer lugar, unificada, única, desde toda América Latina, pero además autónoma, y un proyecto de integración dependiente en el mundo, integración de tipo comercial dependiente, en el mercado mundial dependiente, a partir de las oligarquías portuarias de la mayoría de las capitales de América Latina. Entonces, por ejemplo, el compañero de Venezuela mencionó, y voy a abundar un poco en lo que vos dijiste, Iván, que en Argentina es distinto porque nos ganaron en elecciones limpias y que eso los democráticos aceptamos. Sin embargo, no es tan así. Voy a abundar en lo que vos dijiste y en lo que dijo Carlos, en el sentido de que no hay tal fin de ciclo. Porque en Argentina lo que pasó es que ese sistema mediático fue exitoso. Y no mucho más exitoso que en otros lados. Porque si lo vemos bien, en Brasil, Dilma ganó por muy poquito. Maduro, en la elección de su reelección, ganó por muy poquito. Los tipos lograron partirnos estas naciones o pequeñas repúblicas que están partidas históricamente entre dos sectores, un bloque nacional que trata de emerger y un bloque, nosotros decimos bloque cipayo sin temor a caer en un exabrupto porque pensamos que es correcto decirlo así. Los tipos lograron montarse sobre esa contradicción, que es una contradicción propia de nuestros pueblos penetrados culturalmente, y ser efectivos. Y en Argentina fueron muy efectivos. Y sobre esas pequeñas victorias, la pequeña victoria de llegar poco atrás de Maduro, la pequeña victoria de ganar por 2 puntos, de ganar Macri por 2 puntos, la pequeña victoria de un acto el 1 de abril en Buenos Aires, los tipos montan con el aparato comunicacional una parafernalia del triunfalismo. Entonces, todo esto nos convalida. Entonces, si perdieron por 1 punto, o como en el caso de Ecuador, esto nos convalida decir acá hubo fraude, nos convalida decir en realidad la mayoría de los venezolanos, los ecuatorianos no querían esto. Si ganaron por 1 punto, lo mismo, en el caso de Argentina, ganamos. Y si hubiesen perdido por 1 punto, no salían lo que les hicieron a ustedes, como se muestra en Santa Cruz, porque en Santa Cruz es parte, yo creo también que es parte de una gimnasia que está haciendo la derecha latinoamericana, que en realidad es la internacional liberal. Porque en Argentina lo que tuvo que hacer el candidato fue aceptar, como no hay fin de ciclo, no hay fin de etapa del todo, fue aceptar algunas cosas centrales de los 12 años del proyecto nacional, que son el distribucionismo, vamos a tomar los términos lo más términos posibles, y cierto nacionalismo, la recuperación de las empresas. Entonces el candidato Macri decía, vamos a mantener los planes sociales, que son distributivos, que no son planes sociales, son derechos reconocidos, y vamos a mantener YPF y aerolíneas. En realidad es una derrota de ellos cultural frente a nosotros.
El tema es que con 1,5 puntos construyeron un avance más allá de lo que ellos podían hacer. ¿Y por qué digo esto en contraposición a Juan? Porque esas pequeñas victorias, los tipos para poder operar sobre la realidad, lo que buscan es anularnos a nosotros, básicamente nuestros puntos de apoyo. En el caso argentino, el punto de apoyo es la experiencia reciente, que es donde puede anclar la experiencia popular. Naturalmente, el gran punto de apoyo que tienen los argentinos para enfrentar esos poderes, que en realidad son el poder neoimperialista del capital, porque en definitiva al final son eso, aunque tengan sus formas estatales también, porque eso está en contra de la contradicción que no me cabe a mí analizar acá. Los tipos, ¿qué hacen? Y van contra el emblema de eso. ¿Qué es el emblema ese? Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un problema adicional, que es mujer. ¿Qué es mujer? ¿Por qué digo eso? Porque para mí en la construcción del mundo de la hiperconcentración, lo que está convalidado es la explotación del débil. En el fondo, si 8 tipos, pueden tener la fortuna de media humanidad, acá estamos convalidando la opresión de los más débiles. Hace falta convalidarlo, porque si no eso no resiste, no resistiría. Claro, la supremacía del hombre blanco también puede ser traducida a la supremacía del hombre, porque en realidad toda forma de lucha contra la opresión es un peligro. Y en la Argentina sucedió que esa forma tuvo forma de mujer. Entonces, el caso de los femicidios, para mí es imposible de separar en Argentina, por lo menos, imposible de separar la violencia contra la mujer de la violencia simbólica ejercida contra la presidenta en su condición de mujer desde el 2007 hasta parte. Porque hay un ataque a la condición de mujer desde los medios de comunicación muy fuerte. ¿Y cómo no va a construir la posibilidad de dañar, en este caso, a la mujer que, puesto en la calle, es el débil, a su vez? Sí, Fontevecchia es el abanderado. Claro. Y es el débil, y no sé si ustedes vieron, yo vi nada más que 1 minuto y medio, no sé si por suerte porque alcanzó, hace 1 o 2 días en Animales Sueltos, en el programa de televisión, no sé si lo ven aquí, en el programa de Fantino, Berenstein dijo lo siguiente, lo digo porque es muy interesante lo que dice Berenstein, porque es increíble las cosas que se dicen en televisión. Dijo lo siguiente, el tipo dijo que en realidad el problema de la corrupción policial tiene que ver con que se recluta en sectores que ya están muy corrompidos por el delito, en sectores marginales que ya están muy corrompidos por el delito, ¿no? Véase la negrada que delinque. Pero no dijo solo eso. Dijo que hay un ejemplo que siempre se toma de lucha contra el delito exitosa, que es el del alcalde Rudolph Giuliani de Nueva York. Que es verdad, siempre se toma como un ejemplo exitoso. Pero que en realidad se estaba viendo que no era la gestión de Giuliani en seguridad lo que había hecho tan exitosa la lucha contra la violencia, sino que unos años antes, nada más que unos años antes, en Nueva York se había legalizado el aborto, con lo cual los delincuentes no habían nacido, porque se había impulsado el aborto en los barrios marginales. Eso dijo ayer un tipo en televisión en Argentina. ¿No? Es el plano de irracionalidad. Claro, el plano de irracionalidad que vos mencionabas, que es contra lo que es muy difícil pelear, porque aparte es una batería, son los 12 misiles cotidianos que dice Esteban Bullrich. Vos mencionabas también que nosotros vivimos, y en este sentido de los dos polos, una alternancia que es imposible entre el proyecto y el antiproyecto. O sea, acá no puede ser que los sectores populares avancen para que destruyan una y otra vez los sectores liberales lo construido. En el caso argentino eso es muy claro. Y hay una alternancia falsa que requiere de una hegemonía que se debe construir a pensamiento, básicamente,
Aunque después está el tema que dice Carly de dónde están los puntos que quisiera conectarlo después. Yo, este encuentro, ya porque ya esas cosas ya las dije, que ya hemos hablado acá, para mí es particularmente grato que se produzca, por muchos motivos. No los voy a enumerar, pero muchos de los que están acá pueden imaginarse que en algún caso tiene que ver con ellos. Pero sobre todo, yo pertenezco a una organización que en el año 2000, 2001, hizo una cosa que no hay que hacer, enumeré de abajo para arriba. 2000, debe haber sido, se planteó a sí misma, una organización peronista que se planteó a sí misma una actualización doctrinaria, ¿no? En el marco de la caída del modelo neoliberal, que todavía no ha terminado de implosionar, nosotros nos planteamos que las tres, digamos, que se hablaba siempre de la actualización doctrinaria en la década de los 90, que en realidad era abandonar las banderas históricas del peronismo, ¿no? Abandonarlas. Porque eran de imposible cumplimiento, la independencia económica, la soberanía política en un mundo globalizado, cuando se había acabado la historia. Y la justicia social quedaba para un momento posterior, porque sí, claro, ese es un mandato ético que es difícil decir, no vamos, pero bueno, pobres va a haber siempre. ¿No? Ese era un poco el esquema del realismo periférico pejotista, digamos. Nosotros nos planteamos ahí que una actualización doctrinaria no tenía que ser arriar banderas, sino con qué se complementaban eso, y que en la tradición del peronismo y del campo nacional existían dos cosas básicas que nosotros podíamos establecer como nuevas banderas, en el sentido que eran tan necesarias como la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y que eran interdependientes con ellas también. Y esas fueron la unidad latinoamericana, entendida de una perspectiva sudamericana, porque ya, como todos los compañeros del campo del pensamiento nacional, ya se veía eso como una posibilidad más realista, digamos, ¿no? Concentrarse en la creación de una unidad regional en América del Sur, y la identidad cultural o el nacionalismo cultural. Las dos definiciones las tomábamos de algún modo haciendo exégesis de Perón. Las dos teníamos cómo justificarla en ese sentido, y de la tradición del pensamiento nacional, por supuesto. De modo que para nosotros lanzamos eso a la política esperando que hiciera carne en algún momento, y se ve que en algo empalmamos con los tiempos. No quiere decir que uno influencia a ese nivel, pero claramente el peronismo hoy, cuando habla de sus banderas, menciona sin lugar a dudas la cuarta, que es la unidad latinoamericana. Se nombra, se menciona. Yo creo que le falta el nacionalismo cultural, la identidad cultural, entendido como, en el caso de Argentina, que ser argentinos es un modo de ser americano, digamos. O sea, que nuestra identidad cultural está en América, ¿no? Siempre cuento que había una pintada enfrente de mi casa que era como para que me la aprendiera de memoria, que decía: descolonizarnos es descubrir América. Era como, aprendételo, flaco, porque se abría el balcón y estaba eso. ¿Qué es lo ontológico de Fermín? O sea, ¿no? Y la unidad latinoamericana en realidad es el cómo, porque lo que nosotros tratamos de hacer acá, en definitiva, es, una vez que sabemos el qué, nosotros somos los que tenemos conciencia de esta cuestión de la unidad latinoamericana, tenemos conciencia, lo sabemos, tenemos mucho carne, estamos trabajando para ampliar nuestro propio espacio, radio de influencia todo el tiempo, articulando con otros, pero no solo pensándolo, sino buscando el cómo. Porque me parece que acá Nicolás empezó por una cosa que a veces puede pasar desapercibida, que dijo que Metol dijo que Perón fue el primer político latinoamericano. Pero Perón no dijo latinoamericano como adjetivo agregado a político, sino que habló de un sustantivo compuesto, político latinoamericano. El primer tipo que pensó en términos políticos el cómo, que es lo que hace la política.
La política no dice qué, la política piensa el cómo. La política busca la realización, piensa el cómo. O realiza directamente y después piensa cómo lo hizo, o piensa cómo realizarlo, para poder realizarlo. Y yo creo que lo más importante de esto es que acá, acá, que se piensa con una clarísima profundidad intelectual, se piensa en profundidad intelectual, no se piensa en el aislamiento intelectual, sino que se piensa para la realización. Y que nosotros, realmente me parece una alegría que, supongo que Juan va a tener la tarea de parte del cómo, de la realización de la integración, va a estar en este living, te aviso Juan, vos te hiciste cargo. Parte del cómo se construirá en lugares, en espacios como este, pero que lo que tenemos que celebrar acá es eso. Estamos trabajando por el cómo, tenemos claro el qué, tenemos clarísimo, tenemos que afinar algunas cosas de comprensión, pero tenemos los lineamientos generales claros. Sabemos que en nuestro continente hay un proyecto nacional y hay un antiproyecto de eso. Y que ese antiproyecto empalma perfectamente con los intereses del imperialismo y con los intereses más novedosos de el neoimperialismo, de la dictadura del capital, digamos. Entonces tenemos claro el enemigo, tenemos claro el sujeto que somos nosotros y se ve también que tenemos claro que tenemos con quién realizarlo, que son este conjunto de amigos que puede juntarse una tarde de sábado a conversar en esta bella ciudad, en esta bella casa, con este gran anfitrión.